Hola, tengo 58 años y vivo en Guadalajara. A las 3 de la madrugada recibí un mensaje de voz en mi celular que me heló la sangre. Era mi propia voz, desesperada, llorando y suplicando ayuda. Pero yo estaba en mi cama, despierta y aterrorizada. Descubrí que alguien clonó mi voz, instaló un programa espía en mi teléfono y planeó declararme mentalmente incompetente para quitarme todo lo que mi esposo y yo construimos con tanto sacrificio. Y ese alguien era mi propio hijo, la persona en quien más confiaba. Hoy rompo el silencio porque ninguna madre debería pasar por esto, porque la tecnología no puede ser usada para destruir familias y porque sé que hay otras mujeres mayores siendo manipuladas en este mismo momento. Si mi historia te conmueve, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. Necesito que sepas que no estás sola. Me llamo Carmen Ortega, tengo 58 años y vivo en el corazón del centro histórico de Guadalajara, en una casa colonial que heredé de mis padres. Durante toda mi vida me han conocido como una mujer fuerte, práctica, de esas que resuelven problemas sin hacer mucho escándalo. Soy viuda hace 12 años, madre de 3 hijos maravillosos y abuela de 5 nietos que son mi razón de vivir. Durante décadas he administrado el restaurante familiar que mi difunto esposo Rodrigo y yo construimos juntos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Pero hay algo que necesito confesar, algo que cambió mi vida por completo y que apenas ahora, después de meses de silencio y dolor, me atrevo a compartir con ustedes. Lo que les voy a contar parece sacado de una película de terror moderna, de esas que hablan sobre inteligencia artificial y tecnología que nos rebasa. Pero les juro por la Virgen de Guadalupe que cada palabra que salga de mis labios es verdad. Todo comenzó una madrugada de marzo, exactamente a las 3:15 de la mañana. ¿Saben ese momento de la noche en que todo está en silencio absoluto, cuando hasta los perros callejeros parecen dormir? Pues así estaba mi casa esa noche. Yo había pasado el día anterior preparando tamales para una venta especial que organizamos cada mes en la parroquia, y estaba exhausta. El olor del maíz y el chile todavía impregnaba las cortinas de mi cocina. Mis manos olían a masa, mis pies me dolían, y lo único que quería era dormir profundamente en mi cama de siempre, bajo el Cristo de madera que cuelga en la pared desde que me casé. Pero esa noche el sueño no duró mucho. Mi celular comenzó a vibrar sobre la mesita de noche con esa insistencia molesta que tienen los teléfonos cuando alguien realmente quiere que contestemos. Al principio pensé que era mi hijo Javier, el más chico, que vive en Monterrey y a veces olvida la diferencia de horario cuando tiene alguna emergencia. O quizás mi hija Lupita desde San Diego, aunque ella es más considerada con los horarios. Estiré la mano en la oscuridad, tanteando hasta encontrar el aparato. La pantalla brillaba con una luz azulada que me lastimó los ojos. Número desconocido. Dudé un momento. Mi mamá siempre me decía, mija, nunca contestes llamadas de desconocidos en la madrugada, nada bueno puede salir de ahí. Pero algo, una corazonada extraña, me hizo deslizar el dedo por la pantalla. No era una llamada activa, sino un mensaje de voz. ¿Quién deja mensajes de voz a las 3 de la mañana? Presioné el botón de reproducir y acerqué el teléfono a mi oído. Lo que escuché después me dejó paralizada en la cama, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en las sienes, en el cuello, hasta en las puntas de los dedos. Era una voz de mujer, desesperada, sollozando entrecortadamente. Ayúdame, por favor, ayúdame. No sé qué hacer. Tengo miedo. Por favor, alguien que me ayude. La voz temblaba de terror genuino, de ese miedo visceral que te hace sudar frío. Pero lo verdaderamente aterrador no era el contenido del mensaje. Lo aterrador, lo que me hizo sentir que el piso se abría bajo mi cama, era que esa voz era idéntica a la mía. No parecida, no similar. Era mi voz. Mis inflexiones, mi acento tapatío, hasta esa forma particular que tengo de pronunciar las R's cuando estoy nerviosa. Era como si yo misma me estuviera llamando desde algún lugar horrible, rogando por ayuda. Mis manos comenzaron a temblar tanto que casi dejó caer el teléfono. Volví a reproducir el mensaje, pensando que quizás había malentendido, que el sueño y la confusión me estaban jugando una mala pasada. Pero no. Ahí estaba de nuevo, mi propia voz, llorando, suplicando, aterrada. Sentí que el aire se volvía denso, difícil de respirar. Las paredes de mi recámara, que siempre me habían dado seguridad, de repente parecían cerrarse sobre mí. Quise guardar el mensaje, reenviarlo a mis hijos, tener una prueba de lo que estaba escuchando. Pero cuando intenté acceder nuevamente a él, había desaparecido. Completamente.
como si nunca hubiera existido. Solo quedaba en mi pantalla el registro de una llamada perdida de un número desconocido, pero el mensaje de voz había sido borrado. Revisé la carpeta de mensajes eliminados, busqué en cada rincón de mi teléfono con dedos torpes y desesperados. Nada. Me senté en la cama durante horas, abrazando mis rodillas, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con la confusión. ¿Qué acababa de pasar? ¿Quién tenía mi voz? ¿Cómo era posible que alguien hubiera fabricado un mensaje con mi propia voz llorando? En ese momento no conocía términos como clonación de voz o deepfake de audio. Yo apenas sabía usar WhatsApp y Facebook. Mi mundo era analógico, de recetas escritas a mano y fotos en álbumes de papel. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las rendijas de las persianas, pintando líneas doradas en el piso de madera, tomé una decisión. No podía quedarme callada. Necesitaba contarles a mis hijos lo que había sucedido. Ellos sabrían qué hacer, ellos me ayudarían a entender. Después de todo, para eso está la familia, ¿no? Para protegernos unos a otros, para enfrentar juntos lo que sea que venga. Qué ingenua fui al pensar eso. Qué profundamente equivocada estaba sobre lo que vendría después. Llamé a Javier apenas dieron las 8 de la mañana, tratando de controlar el temblor en mi voz. Mi hijo menor siempre ha sido el más cercano a mí, el que me llama cada semana sin falta, el que se preocupa cuando escucha que tengo un resfriado. Es profesor de tecnología en una preparatoria privada de Monterrey, y pensé que precisamente él, con todo su conocimiento sobre computadoras y celulares, podría explicarme qué diablos había pasado esa madrugada. «Mamá, ¿estás bien?» «Es muy temprano», contestó con voz adormilada. Podía imaginármelo en su departamento pequeño pero ordenado, con esas paredes llenas de libreros que tanto le gustan. «Mijo, necesito contarte algo muy extraño que me pasó anoche». Y entonces le conté todo. El mensaje a las 3 de la madrugada, mi propia voz llorando, la desaparición inexplicable del audio. Esperaba preocupación, quizás alarma, tal vez ese instinto protector que siempre ha tenido conmigo. Pero lo que obtuve fue silencio. Un silencio largo e incómodo que me hizo sentir pequeña, tonta. «Mamá», dijo finalmente con ese tono paciente que se usa con niños o ancianos confundidos, «probablemente fue un sueño muy vívido. Has estado trabajando mucho en el restaurante, preparando todas esas ventas de tamales para la iglesia. El estrés puede hacernos soñar cosas muy reales». No fue un sueño, Javier. Estaba completamente despierta. Toqué el teléfono, vi la pantalla iluminada, escuché el mensaje. Mi voz subió de tono sin que pudiera controlarlo. ¿Por qué no me creía? Bueno, entonces quizás fue algún tipo de broma pesada, mamá. Ya sabes cómo es la gente ahora con la tecnología. Pero no te preocupes, seguramente no significa nada serio. ¿Quieres que te visite el próximo mes cuando tenga vacaciones? El próximo mes. Como si lo que me había pasado fuera algo que pudiera esperar semanas para ser discutido tomando café y pan dulce. Colgué sintiéndome más sola que antes de llamar. Pero aún tenía esperanza. Llamaría a Lupita. Mi hija, la abogada exitosa, la que se graduó con honores y ahora tiene un despacho en San Diego atendiendo casos de migración. Ella sí sabría qué hacer. Ella sí me tomaría en serio. Marqué su número con dedos que todavía temblaban ligeramente del susto de la noche anterior. «¿Mamá?» «¿Pasa algo?», contestó rápidamente. Siempre eficiente mi Lupita, siempre en alerta. Le repetí la historia, tratando de sonar más calmada, más racional. No quería que me viera como una vieja histérica. Pero la respuesta de Lupita fue aún peor que la de Javier. «Mami, escucha. Sé que esto puede sonar difícil de escuchar, pero quiero que consideres la posibilidad de hacerte un chequeo médico general. No estoy diciendo que estés loca ni nada por el estilo», se apresuró a aclarar cuando me escuchó inhalar bruscamente. «Solo que a tu edad es normal que a veces la mente nos juegue truco. La tía Rosario empezó con episodios similares cuando tenía tu edad, ¿recuerdas? Confundía sueños con realidad. Y mira, ahora con el tratamiento correcto está mucho mejor». Sentí como si me hubieran abofeteado. Me estaba comparando con mi tía Rosario, que tiene demencia senil. ¿Mi propia hija pensaba que estaba perdiendo la razón? «No estoy enferma, Guadalupe», dije usando su nombre completo, algo que solo hago cuando estoy realmente molesta. Sé perfectamente lo que viví anoche.
No fue imaginación ni confusión. Está bien, mami, está bien. Solo piénsalo, ¿sí? Por favor. Lo haces por mí. Su voz se había vuelto suave, condescendiente, y eso dolió más que cualquier otra cosa. Colgamos y me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño, ajeno. Me quedaba Roberto, mi hijo mayor. Él administra el restaurante en su sucursal de Tijuana, la que abrimos hace 5 años cuando el negocio empezó a crecer. Roberto es más impulsivo que sus hermanos, más emocional. Siempre ha sido mi protector, desde que era niño y se paraba entre su padre y yo cuando Rodrigo llegaba de mal humor del trabajo. Seguramente él sí me creería. Pero Roberto ni siquiera me dejó terminar la historia. Mamá, estoy en medio de una crisis aquí en el restaurante. Uno de los proveedores no llegó y tengo 100 reservaciones para el almuerzo. ¿Puede esperar esto? Sea lo que sea, puede esperar. Y colgó. Así, sin más. Sin siquiera preguntarme si estaba bien, si necesitaba algo. Me senté en mi cocina, rodeada del olor residual de los tamales del día anterior, y por primera vez en décadas me sentí completamente sola. Mis hijos, las personas en quienes más confiaba en el mundo, me habían descartado. Sueños. Estrés. Confusión. Episodios médicos. Nadie, absolutamente nadie, había considerado la posibilidad de que estuviera diciendo la verdad. Preparé café de olla como me enseñó mi abuela, con canela y piloncillo, dejando que el ritual conocido me calmara. Mientras el aroma dulce llenaba la cocina, tomé una decisión. Si mis propios hijos no iban a ayudarme, tendría que descubrir por mi cuenta qué había pasado. Había sobrevivido a la muerte de mi esposo, había sacado adelante un negocio en tiempos de crisis, había criado 3 hijos prácticamente sola durante los últimos años de vida de Rodrigo cuando él estuvo enfermo. No iba a dejar que un mensaje de voz misterioso me convirtiera en una vieja asustada e indefensa. Pero por dónde empezar, eso era el problema. Yo que apenas sabía usar Facebook, ¿cómo iba a investigar algo relacionado con tecnología avanzada? Necesitaba ayuda, pero de alguien que realmente me escuchara. Decidí que la vida debía continuar con normalidad mientras pensaba en mi próximo paso. Era viernes y eso significaba que en 2 días tendríamos el tradicional almuerzo dominical familiar. Desde que Rodrigo murió, insistí en mantener esta costumbre. No importaba qué tan ocupados estuvieran mis hijos, los domingos comíamos juntos. Era sagrado. Era nuestra forma de mantenernos unidos en un mundo que parecía empeñado en separarnos. Pasé el sábado cocinando. Mole poblano, el que lleva más de 20 ingredientes y requiere horas de paciencia. Mis manos conocían cada paso sin necesidad de recetas: tostar los chiles, moler el chocolate, equilibrar el dulce con el picante. Cocinar siempre me había calmado, me conectaba con mi madre y mi abuela, con todas las mujeres de mi familia que antes que yo habían parado frente a fogones similares, alimentando a sus seres queridos con amor convertido en comida. Pero ese sábado, mientras revolvía la salsa oscura y aromática, mi mente no dejaba de dar vueltas al mensaje de voz. ¿Quién tenía mi voz? ¿Para qué la querían? ¿Por qué desapareció el mensaje? Las preguntas giraban y giraban sin respuesta, como el remolino del mole en la olla. El domingo llegaron todos. Roberto con su esposa Adriana y los 2 niños. Lupita vino desde San Diego, algo inusual para un domingo normal, pero dijo que tenía unos papeles que firmar en Guadalajara. Javier llegó tarde, como siempre, con su guitarra porque había prometido enseñarle unas canciones a su sobrina mayor. La casa se llenó de voces, risas, el ruido caótico y hermoso de la familia reunida. Serví el mole con todo el ritual que merece. Tortillas recién hechas, arroz rojo, frijoles refritos. La mesa lucía hermosa con las flores de cempasúchil que siempre pongo en honor a Rodrigo, aunque no fuera Día de Muertos. Es mi forma de mantenerlo presente, de que los nietos que nunca conoció sepan que existió, que fue importante, que sigue siendo parte de nosotros. Pero mientras comíamos, empecé a notar cosas extrañas. Miradas que Roberto y Adriana intercambiaban cuando pensaban que yo no veía. La forma en que Lupita desviaba la conversación cada vez que yo mencionaba el restaurante o las propiedades. Javier, que normalmente es el más hablador, estaba callado, incómodo, jugueteando con su servilleta. Mamá, hemos estado hablando, comenzó Roberto después del postre, con ese tono cuidadoso que uno usa para dar malas noticias.
Y creemos que sería buena idea que consideraras, ya sabes, hacerte unos estudios médicos. Nada serio, solo un chequeo general. Ahí estaba de nuevo. La implicación. La sugerencia de que algo andaba mal conmigo, no con la situación. Roberto, ya hablamos de esto. No estoy enferma, dije tratando de mantener la calma frente a los niños. Nadie dice que estés enferma, mamá, intervino Lupita con su voz profesional de abogada. Pero a tu edad es responsable hacerse chequeos regulares. Además, administrar el restaurante es mucho trabajo. Has estado bajo mucho estrés. Quizás sería bueno que consideraras contratar a alguien que te ayude más, o incluso, hizo una pausa significativa, pensar en retirarte un poco, disfrutar de tus nietos. ¿Retirarme? La palabra sonó extraña en mi boca. Tengo 58 años, no 80. Estoy perfectamente capaz de manejar el negocio. Por supuesto que sí, mamita, dijo Adriana con dulzura exagerada. Pero también mereces descansar. Podrías viajar, tomar clases de algo que te guste, pasar más tiempo en la iglesia con tus amigas. Desde cuando Adriana, que apenas me hablaba más allá de cortesías, se preocupaba tanto por mi bienestar. La conversación continuó en ese tono durante el resto del almuerzo. Sugerencias sutiles, preocupaciones disfrazadas de amor, presión envuelta en sonrisas. Y yo, sentada a la cabecera de mi propia mesa, en mi propia casa, me sentía como una extraña. Como si estuvieran hablando de alguien más, tomando decisiones sobre una vida que no era la mía. Después de que se fueron, me quedé sola recogiendo los platos sucios, guardando las sobras en tuppers. La cocina olía a canela y chocolate, a familia y tradición. Pero yo me sentía vacía. Algo estaba muy mal. Mis hijos no solo no me creían sobre el mensaje de voz, sino que parecían tener una agenda coordinada para convencerme de que necesitaba ayuda. Esa noche, mientras rezaba el rosario como hago cada domingo antes de dormir, las cuentas resbalándose entre mis dedos con familiaridad reconfortante, tomé una decisión. Iría a misa el domingo siguiente a la catedral, no a mi parroquia habitual. Necesitaba distancia, perspectiva, y quizás allí, en ese espacio sagrado y enorme donde nadie me conocía demasiado bien, podría pensar con claridad. No sabía entonces que esa decisión cambiaría todo. Que en esa misa encontraría a la persona que finalmente me creería, que me ayudaría a desenredar la madeja de mentiras que se estaba tejiendo a mi alrededor. A veces Dios trabaja de formas misteriosas, nos pone en el lugar correcto en el momento exacto, aunque en ese momento solo sintamos confusión y dolor. Me dormí esa noche abrazando el rosario, con las palabras de mis hijos resonando en mi cabeza como un eco inquietante. La Catedral de Guadalajara siempre me ha parecido imponente, con sus torres gemelas elevándose hacia el cielo como plegarias de piedra. Esa mañana de domingo llegué temprano a la misa de 9, buscando un lugar en las bancas del fondo donde pudiera sentarme sin llamar la atención. El olor a incienso y velas flotaba en el aire fresco de la mañana, mezclándose con el perfume de las flores frescas del altar. Me arrodillé para rezar antes de que comenzara la misa, pero mis pensamientos seguían enredados en el misterio del mensaje de voz y en la extraña actitud de mis hijos. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué sentía que había algo más grande detrás de todo esto? ¿Carmen? Carmen Ortega, escuché una voz a mi lado. Levanté la vista y me encontré con una mujer de mi edad, cabello gris perfectamente peinado, lentes elegantes. Me resultaba vagamente familiar pero no lograba ubicarla. Sí, respondí con cautela. Soy Beatriz Solano. Vivíamos en la misma calle cuando nuestros hijos eran pequeños, ¿recuerdas? Tu Roberto y mi hijo Daniel jugaban fútbol juntos. Ah, claro. Beatriz. Su familia se había mudado a una colonia más nueva cuando los niños entraron a la secundaria. Beatriz, claro que sí. ¿Cómo has estado?, dije con una sonrisa genuina. Era agradable ver una cara conocida, alguien de mi pasado cuando la vida era más simple. Nos pusimos al corriente brevemente antes de la misa. Me contó que su esposo había fallecido hace 3 años, que su hijo vivía en Estados Unidos, que ella había trabajado en una empresa de tecnología hasta jubilarse el año pasado. Durante la homilía, el padre habló sobre la verdad y las mentiras, sobre cómo a veces las apariencias engañan. Sus palabras resonaron en mi pecho como campanas. Después de la misa, Beatriz me invitó a tomar café en una cafetería cercana. Normalmente hubiera declinado, pero algo me impulsó a aceptar.
Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, con el sol matutino calentando nuestras manos alrededor de las tazas humeantes. «Te ves preocupada, Carmen», dijo Beatriz después de que ordenamos. «¿Va todo bien?» Y entonces, no sé por qué, quizás porque era casi una extraña, quizás porque necesitaba desesperadamente hablar con alguien que no me juzgara, le conté todo. El mensaje de voz con mi propia voz llorando, la desaparición del audio, la incredulidad de mis hijos, las insinuaciones sobre mi salud mental, el extraño almuerzo dominical. Esperaba escepticismo, tal vez compasión condescendiente. Pero lo que obtuve fue algo completamente diferente. Beatriz se inclinó hacia adelante, su expresión seria y concentrada. «Carmen, lo que describes es totalmente posible. Se llama clonación de voz». Mi cara debe haber mostrado mi confusión porque ella continuó: «Trabajé 20 años en tecnología antes de jubilarme. Hay programas, aplicaciones, herramientas que pueden tomar muestras de tu voz, apenas unos segundos de grabación, y crear audios falsos que suenan exactamente como tú. Es aterrador lo accesible que se ha vuelto esta tecnología». Sentí como si me quitaran un peso enorme de encima. ¿Entonces no estoy loca? ¿Esto realmente puede pasar? No solo puede pasar, está pasando todos los días. Se usa para estafas, para manipulación, para todo tipo de propósitos oscuros. Beatriz tomó un sorbo de su café, pensativa. Pero lo que me preocupa más es la reacción de tus hijos. ¿Por qué no te creyeron? ¿Por qué inmediatamente asumieron que estabas confundida? Esa pregunta se clavó en mi pecho como una espina. No lo sé. Últimamente han estado extraños, muy insistentes en que me haga chequeos médicos, que considere retirarme del restaurante. Los ojos de Beatriz se entrecerraron detrás de sus lentes. «Carmen, ¿has tenido acceso a tu teléfono en todo momento? ¿O lo has dejado sin supervisión con alguno de ellos?» Pensé en las veces que Roberto había tomado prestado mi celular para mostrarme algo en el suyo. Las ocasiones en que Javier me había ayudado a actualizar aplicaciones. Los momentos en que Adriana había insistido en limpiar mi teléfono para que funcionara mejor. Pequeños momentos que en su momento no parecían significativos pero que ahora, bajo la luz de esta nueva perspectiva, adquirían un matiz siniestro. «Sí, han tenido acceso», admití con voz pequeña. «Pero son mis hijos. ¿Por qué querrían hacerme algo así?» Beatriz suspiró profundamente. «Carmen, sé que esto es difícil de escuchar, pero en mi experiencia trabajando con tecnología vi muchos casos de hijos adultos que usaban estos métodos para manipular a sus padres. A veces es por dinero, a veces por control de propiedades o negocios. Tú mencionaste que tienen un restaurante exitoso, que tienes propiedades». Las palabras flotaban entre nosotras como humo denso. No quería creerlo. No podía creerlo. ¿Mis hijos, mi sangre, manipulándome? Pero entonces recordé las miradas intercambiadas, las conversaciones coordinadas, la presión sutil pero constante. «¿Qué hago?», pregunté sintiendo lágrimas picar en mis ojos. No puedo acusar a mis propios hijos sin pruebas. Y aunque las tuviera, ¿cómo podría hacerles eso? Lo primero que necesitas hacer es revisar tu teléfono. Conozco a alguien, el hijo de una amiga, muy discreto y confiable. Tiene un puesto en el mercado de San Juan de Dios donde arregla celulares. Puede revisar si te han instalado algún software de monitoreo. Beatriz escribió un nombre y dirección en una servilleta. Mientras tanto, no les digas nada a tus hijos. Actúa normal. Si realmente están tramando algo, no queremos alertarlos. Salimos de la cafetería con un plan. Por primera vez en días sentía que podía respirar. Alguien me creía. Alguien me estaba ayudando. Beatriz me abrazó antes de despedirnos. «Vamos a llegar al fondo de esto, Carmen. Te lo prometo». Caminé de regreso a casa por las calles conocidas del centro, pero todo se veía diferente. Las fachadas coloniales, los vendedores ambulantes, las campanas de las iglesias, todo parecía formar parte de un mundo que de repente se había vuelto menos seguro, menos predecible. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, miré mi celular con nuevos ojos. Este pequeño aparato que me conectaba con mis hijos, con mis amigas, con el mundo, ¿podría ser también la herramienta que alguien estaba usando para destruirme? Al día siguiente iría al mercado. Y entonces sabría la verdad.
El mercado de San Juan de Dios siempre ha sido uno de mis lugares favoritos de Guadalajara. Me encanta perderme entre los pasillos llenos de especias, artesanías, flores, comida. El ruido constante de vendedores pregonando sus productos, el olor mezclado de canela, cilantro fresco, cuero y copal. Es un lugar donde me siento anclada a mi ciudad, a mis raíces, a lo que soy. Ese martes por la mañana caminé entre los puestos con mi teléfono apretado en la mano, buscando el número del local que Beatriz me había dado. Puesto 347, sección de electrónicos. Lo encontré en una esquina, un espacio pequeño pero ordenado, lleno de celulares, cables y herramientas que no podría nombrar aunque mi vida dependiera de ello. Buenos días, saludé al joven detrás del mostrador. Era delgado, de unos 30 años, con lentes de pasta y una sonrisa amable. ¿Eres Mauricio? Beatriz Solano me envió. Su expresión cambió inmediatamente a una de reconocimiento. Ah, sí, doña Carmen. Mi mamá me habló de usted. Pase, pase. Me hizo señas para que entrara a una pequeña área detrás del mostrador donde había un escritorio lleno de equipos. Le expliqué mi situación mientras él conectaba mi teléfono a una computadora. Sus dedos volaban sobre el teclado con una velocidad que me mareaba. Yo me senté en un banquito, retorciendo las manos sobre mi regazo, preguntándome si estaba siendo paranoica, si todo esto era una exageración de mi mente cansada. Doña Carmen, dijo Mauricio después de unos 10 minutos que me parecieron horas. Su voz era seria, sin rastro de la sonrisa anterior. Su teléfono tiene instalado un software de monitoreo muy sofisticado. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que alguien puede ver todo lo que usted hace en su teléfono. Todas sus llamadas, mensajes, fotos, su ubicación en tiempo real, incluso puede activar el micrófono remotamente para escuchar sus conversaciones aunque no esté usando el teléfono. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. También puede acceder a su cámara. Me llevé las manos a la boca, conteniendo un grito. ¿Alguien había estado espiándome? ¿Viendo todo? ¿Escuchando mis conversaciones privadas? Era como si me hubieran violado de la forma más íntima posible. Cuando fue instalado, logré preguntar con voz temblorosa. Mauricio revisó la pantalla de su computadora. Hace 3 meses. El 17 de febrero a las 4:30 de la tarde. 17 de febrero. Ese era el día que Roberto había venido a visitarme solo, sin Adriana ni los niños. Había dicho que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante del restaurante. Tomamos café en mi sala, y en un momento él pidió usar mi teléfono porque el suyo se había quedado sin batería. Yo se lo di sin pensarlo 2 veces. Era mi hijo, mi primogénito. ¿Por qué iba a desconfiar? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Roberto. Mi Roberto. El niño que había llevado en mi vientre, al que había arrullado, alimentado, cuidado cuando estaba enfermo. El hombre que se suponía debía protegerme, cuidarme en mi vejez. Él me había estado espiando. Hay más, dijo Mauricio con gentileza, dándome un pañuelo desechable. Este tipo de software no es barato ni fácil de conseguir. Quien lo instaló sabía lo que estaba haciendo. Y probablemente lo hizo porque quería información específica sobre usted. ¿Qué tipo de información?, pregunté limpiándome las lágrimas. Información financiera, tal vez. O documentos legales. Conversaciones importantes. Lo instalan 3 meses antes de hacer algo grande, para recopilar datos, entender rutinas, predecir comportamientos. Mauricio me miró con compasión. Doña Carmen, ¿ha mencionado últimamente algo sobre testamento, propiedades, herencias? Mi mente voló de regreso a febrero, justo antes de que instalaran el software. Había mencionado en una comida familiar que quería actualizar mi testamento, que estaba pensando en hacer cambios ahora que los nietos estaban creciendo. También había hablado sobre la posibilidad de expandir el restaurante, abrir una tercera sucursal. Roberto había parecido muy interesado, había hecho muchas preguntas sobre las finanzas del negocio. Sí, susurré. Hablé de actualizar mi testamento. De cambios en el negocio. Entonces probablemente están tratando de declararla incompetente para tomar el control de sus bienes antes de que haga esos cambios, dijo Mauricio sin rodeos. El mensaje de voz clonado era probablemente una prueba,
para ver si funcionaba, o quizás parte de una estrategia para hacerla parecer confundida o paranoica. Todo encajaba con horrible claridad. Las insinuaciones sobre mi salud mental, la presión para hacerme chequeos médicos, las sugerencias de retirarme. Estaban construyendo un caso contra mí, pintándome como una mujer mayor que estaba perdiendo la razón. Y yo, confiada y ciega, les había facilitado el camino. ¿Qué puedo hacer?, pregunté sintiendo cómo la tristeza se convertía lentamente en algo diferente, algo más fuerte. Rabia. Determinación. Primero, voy a quitar este software de su teléfono. Luego voy a instalar algo que hará parecer que el teléfono aún está siendo monitoreado, pero en realidad solo enviará información falsa. Mientras tanto, usted necesita conseguir un segundo teléfono, uno que solo yo y usted sepamos que existe. Lo usará para las comunicaciones realmente importantes. Mauricio ya estaba trabajando mientras hablaba. Y necesita conseguir un abogado, doña Carmen. Uno bueno. Porque esto va a ponerse feo. Salí del mercado 2 horas después con mi teléfono, limpio, pero aparentemente aún monitoreado, un nuevo celular escondido en el fondo de mi bolsa, y un peso en el corazón que nunca había sentido antes. Caminé por las calles familiares de mi ciudad sintiéndome como una extraña en mi propia vida. Esa noche, acostada en mi cama, miré el techo y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Lloré por la confianza perdida, por la familia que pensé que tenía, por la ingenuidad que me había costado tan cara. Pero también lloré de rabia. Porque nadie, ni siquiera mis propios hijos, iba a quitarme lo que había construido con tanto esfuerzo. La guerra había comenzado. Y aunque me doliera el alma, yo estaba lista para pelear. Beatriz se convirtió en mi piedra angular durante las semanas siguientes. Nos encontrábamos en cafeterías diferentes cada vez, nunca en el mismo lugar 2 veces, siempre en horarios en que era poco probable encontrar a alguien que me conociera. Ella había vivido suficientes años y visto suficiente mundo para entender que cuando estás en guerra, incluso con tu propia familia, la discreción es tu mejor arma. Necesitas documentar todo, me dijo durante uno de nuestros encuentros en una cafetería cerca del Parque Alcalde. El aroma del café recién molido llenaba el aire mientras revisábamos una lista que habíamos estado construyendo juntas. Cada conversación extraña, cada presión para firmar papeles, cada insinuación sobre tu salud mental. Todo. Empecé a llevar un cuaderno pequeño siempre conmigo, escondido en el fondo de mi bolsa. Escribía fechas, horas, conversaciones. Me sorprendió darme cuenta de cuántos incidentes había pasado por alto, cuántas señales de alarma había ignorado porque, bueno, eran mis hijos. Uno no quiere ver el mal en las personas que ama. Beatriz también me presentó a su hermana, Lucía, quien trabajaba en recursos humanos de un hospital y tenía contactos en el mundo legal. Lucía me recomendó a una abogada joven que se especializaba en protección patrimonial de adultos mayores. Se llamaba Mariana Telles, tenía 35 años, y una reputación de ser feroz en la sala del tribunal. Nos reunimos en su oficina un jueves por la tarde. Era un espacio moderno con vista a la Minerva, lleno de libros legales y una energía eficiente que me tranquilizó inmediatamente. Mariana era delgada, de cabello negro recogido en un moño estricto, y ojos que no perdían detalle. Le conté todo. Esta vez fue más fácil porque ya lo había contado antes, porque las palabras habían perdido parte de su poder para herirme. Mariana tomaba notas con rapidez, interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas específicas sobre fechas, transacciones financieras, documentos que había firmado recientemente. Doña Carmen, esto es más común de lo que imagina, dijo cuando terminé. Hijos adultos que intentan declarar a sus padres incompetentes para tomar control de propiedades y negocios. Lo que es inusual es que usted se haya dado cuenta a tiempo y que tenga evidencia del software de monitoreo. ¿Qué tan fuerte es mi caso?, pregunté con el corazón latiendo rápido. Bastante fuerte, especialmente si podemos demostrar que el software fue instalado por uno de sus hijos con intención maliciosa. Pero necesitamos más. Necesitamos entender exactamente qué están planeando hacer. ¿Ha notado si han intentado acceder a sus cuentas bancarias o documentos legales? Pensé en la semana anterior, cuando Lupita me había llamado preguntando, casualmente, sobre los números de cuenta del restaurante, diciendo que necesitaba la información para ayudarme a organizar mejor mis finanzas. O cuando Roberto me había pedido que firmara unos papeles que según él eran actualizaciones rutinarias de los permisos del negocio. Los había firmado sin leerlos cuidadosamente porque confiaba en él.
¿Qué había firmado realmente? Necesito copias de todo, dijo Mariana con firmeza. Estados de cuenta, escrituras de propiedades, cualquier papel relacionado con el restaurante, su testamento actual. Todo. Y necesito que firme una autorización para que yo pueda actuar en su nombre si es necesario. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en una mujer con doble vida. De día era Carmen Ortega, la abuela devota y un poco distraída que sus hijos esperaban ver. Respondía llamadas, iba a misa, cocinaba, mantenía las apariencias. Pero por las noches, usando mi teléfono secreto, me comunicaba con Mariana, Beatriz y Lucía. Escaneaba documentos, fotografiaba papeles, reunía evidencia. También empecé a buscar otros aliados. Le conté mi historia al padre Miguel, el sacerdote de mi parroquia, durante una confesión. Él quedó horrorizado, no por mis supuestos pecados sino por la traición de mis hijos. Carmen, la familia es sagrada, pero el engaño nunca viene de Dios, me dijo. Haré lo que pueda para ayudarte. Mi comadre Teresa, con quien había compartido quinceañeras, bodas, bautizos y funerales durante 3 décadas, fue la siguiente en saberlo. Lloramos juntas en su cocina mientras tomábamos chocolate caliente como habíamos hecho 1000 veces antes. Esos muchachos se olvidaron de quien los crió, dijo con indignación. Voy a hablar con mi hijo el contador, él puede revisar las finanzas del restaurante sin que nadie sospeche. Lentamente, cuidadosamente, estaba construyendo una red de apoyo. Cada persona que me creía, que me ayudaba, era como un ladrillo más en la muralla que estaba levantando alrededor de mí misma y de mi patrimonio. Ya no estaba sola contra mis propios hijos. Tenía un ejército de abuelas, sacerdotes, profesionales y amigos que habían visto demasiada vida como para no reconocer la traición cuando la veían. Pero en las noches, acostada en mi cama, todavía lloraba. Porque ganar esta batalla significaba perder algo mucho más valioso. Significaba aceptar que mis hijos, las personas que había amado más que a mi propia vida, me habían traicionado por dinero. Significaba que la familia que había construido con tanto cuidado y amor estaba rota, quizás irreparablemente. Aún no sabía cuán roto estaba todo. Lo descubriría pronto. Fue mi comadre Teresa quien descubrió el primer secreto grande. Su hijo Ángel, el contador, había aceptado revisar discretamente las finanzas del restaurante usando copias de documentos que yo le había proporcionado. Una tarde de mayo me llamó a mi teléfono secreto con voz tensa. Comadre, necesito verte. Ahora. Es urgente. Nos encontramos en su casa, no en la mía que potencialmente estaba siendo vigilada. Teresa nos sirvió café mientras Ángel desplegaba papeles sobre la mesa del comedor, su cara seria detrás de sus lentes. Doña Carmen, hay irregularidades serias en las cuentas del restaurante de Tijuana, comenzó sin preámbulos. Retiros grandes que no coinciden con gastos operativos normales. Facturas que no tienen sentido. Y algo más preocupante, su hijo Roberto ha estado transfiriendo dinero de la cuenta del negocio a cuentas personales. No mucho de una vez, pero constantemente. En los últimos 2 años ha sacado casi $500,000. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. $500,000. Dinero del restaurante que Rodrigo y yo habíamos construido con años de trabajo duro, de madrugar para recibir ingredientes frescos, de quedarnos hasta tarde balanceando libros. Roberto me había estado robando. Pero hay más, continuó Ángel. Los documentos que usted firmó el mes pasado, los que su hijo dijo que eran actualizaciones de permisos, en realidad eran papeles que lo nombraban a él como administrador único del restaurante. Si hubieran entrado en efecto, usted hubiera perdido todo control sobre el negocio. Si hubieran entrado en efecto, repetí aferrándome a esa frase. Necesitaban ser registrados oficialmente. Por suerte, al parecer Roberto aún no lo había hecho. Quizás estaba esperando tener más documentación de su supuesta incompetencia antes de dar ese paso. Ángel me miró con compasión. Pero lo hará pronto, doña Carmen. Necesitamos movernos rápido. Mariana, mi abogada, actuó inmediatamente. Al día siguiente presentamos documentos legales revocando cualquier autorización que yo hubiera dado a Roberto y estableciendo salvaguardas en todas mis cuentas y propiedades. También presentamos una denuncia ante el Ministerio Público por fraude y malversación de fondos. Pero los golpes seguían llegando. Una semana después, mientras revisaba viejos documentos guardados en el baúl de cedro de mi recámara,
encontré algo que me dejó helada. Era una carta de mi difunto esposo Rodrigo, escrita poco antes de morir, dirigida a mí pero nunca entregada. Estaba escondida entre papeles del restaurante, en un sobre amarillento por el tiempo. Con manos temblorosas abrí la carta y comencé a leer la letra irregular de Rodrigo, debilitada por la enfermedad. Hablaba de una propiedad en Ensenada que había comprado años atrás como inversión, antes de que se enfermara. Una propiedad comercial cerca del puerto que había estado rentada todo este tiempo. Los ingresos iban a una cuenta bancaria separada que él había establecido como fondo de emergencia para mí. Le dije a Javier sobre esta propiedad porque pensé que siendo el menor, el más necesitado, debía saberlo, escribía Rodrigo. Le pedí que te lo dijera después de mi muerte, que te ayudara a administrarla. Es tu seguridad, mi amor, para cuando yo ya no esté. Javier. Mi hijo menor, el que siempre había considerado el más honesto, el más cercano a mí. Él sabía de esta propiedad durante años y nunca me lo había dicho. ¿Por qué? ¿Qué estaba esperando? Esa noche confronté a Javier usando mi teléfono regular, sabiendo que Roberto podría estar escuchando. Quería que escuchara. ¿Sabías de una propiedad en Ensenada?, pregunté sin preámbulos cuando contestó. El silencio al otro lado de la línea fue respuesta suficiente. Finalmente habló: mamá, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? Explicar por qué tu padre, en su lecho de muerte, te confió una información para ayudarme y tú la ocultaste durante casi 12 años. Mi voz estaba cargada de dolor y decepción. No era el momento adecuado. El negocio estaba pasando por dificultades, pensé que era mejor esperar. Tartamudeaba, buscando excusas. ¿O esperabas que yo muriera primero para reclamarla tú solo?, dije con una frialdad que no reconocía en mí misma. Javier comenzó a llorar al teléfono, insistiendo que no era así, que había tenido buenas intenciones. Pero sus lágrimas ya no me conmovían como antes. Las lágrimas son baratas. Las acciones, el carácter, eso es lo que cuenta. Colgué y me senté en mi cama, sosteniendo la carta de Rodrigo contra mi pecho. Incluso desde la tumba mi esposo me estaba protegiendo, dándome armas en esta guerra que nunca quise pelear. 3 hijos. Los 3 me habían traicionado de diferentes formas. Roberto robándome activamente, Javier ocultando información, y Lupita, todavía no sabía cuál era exactamente el papel de Lupita en todo esto, pero su complicidad silenciosa también era una forma de traición. La investigación de Mariana sobre Lupita no tardó mucho en revelar su parte. Mi hija, la abogada, había estado preparando documentos para declararme incompetente, usando contactos en Estados Unidos para hacer el proceso más complejo y difícil de revertir. También había estado asesorando a Roberto sobre cómo protegerse legalmente de las acusaciones de malversación. Mi familia, mi sangre, se había convertido en mi enemigo. Y aunque sabía que tenía que pelear, que tenía que protegerme, el dolor era insoportable. Cada nuevo descubrimiento era como un cuchillo más en mi corazón ya sangrado. Pero ya no lloraba todas las noches. Ahora usaba ese dolor como combustible, como fuerza. Porque había decidido que si mis hijos querían guerra, guerra tendrían. Pero esta sería una guerra que ellos nunca olvidarían. Mariana decidió que necesitábamos algo más que documentos financieros y cartas viejas. Necesitábamos evidencia directa de la conspiración. Y para obtenerla, tendría que hacer algo que me revolvía el estómago, actuar como si no supiera nada y esperar a que mis hijos se traicionaran a sí mismos. El software de monitoreo todavía parece estar activo desde su perspectiva, me explicó Mariana en su oficina. Ellos creen que pueden ver y escuchar todo. Usemos eso a nuestro favor. Vamos a darles una razón para reunirse y hablar abiertamente sobre sus planes. El plan era simple pero arriesgado. Yo llamaría a cada uno de mis hijos por separado, usando mi teléfono monitoreado, y les diría que había decidido finalmente hacerme los chequeos médicos que tanto me habían sugerido. Más aún, les diría que estaba considerando seriamente retirarme y dividir el control del restaurante entre los 3. Esto los haría sentir que su plan estaba funcionando, que yo estaba cediendo, y con suerte los haría bajar la guardia. Mientras tanto, Mariana había instalado dispositivos de grabación en mi casa. Pequeñas cámaras ocultas en la sala, la cocina, el comedor. Y un sistema de audio que podía capturar conversaciones con claridad cristalina. Todo legal, porque era mi casa y yo había autorizado las grabaciones. Llamé a Roberto primero. Mi hijo,
he estado pensando en lo que me dijiste. Tienes razón, quizás sí necesito ayuda médica. He estado muy olvidadiza últimamente. Mentir me sabía amargo en la boca, pero era necesario. La emoción en su voz era palpable. Ay, mamá, qué bueno que lo reconoces. Voy a programarte citas con los mejores médicos. No te preocupes por nada. Hice llamadas similares a Lupita y Javier. A los tres les sugerí que viniéramos el domingo siguiente para discutir el futuro del negocio y mis planes de retiro. Los tres aceptaron con entusiasmo sospechoso. Ese domingo llegaron todos temprano, lo cual en sí mismo era inusual. Roberto y Adriana fueron los primeros, seguidos rápidamente por Javier. Lupita llegó desde San Diego la noche anterior y se hospedó en un hotel. Preparé pozole, el platillo favorito de Roberto, y tamales dulces que a Javier siempre le habían encantado. Puse la mesa con mi mejor mantel, como siempre hacía para ocasiones especiales. Durante la comida mantuve mi actuación. Hablé sobre mi cansancio, mencioné que había olvidado algunas citas, sugerí que quizás sí era hora de soltar las riendas del negocio. Los vi intercambiar miradas de triunfo que pretendían disimular como preocupación. Después de comer, fingí un dolor de cabeza. Perdónenme, necesito acostarme un rato. Estos dolores de cabeza me dan seguido últimamente. Ustedes quédense, terminen su café. Y subí a mi recámara, dejando las cámaras y micrófonos hacer su trabajo. Mariana me había dado auriculares conectados a una aplicación en mi teléfono secreto. Acostada en mi cama, con la puerta cerrada, escuché a mis hijos pensar que finalmente estaban solos para hablar libremente. Lo que escuché en los siguientes 30 minutos confirmaría mis peores temores y me daría las pruebas irrefutables que necesitábamos. Está cediendo más rápido de lo que pensé, dijo Roberto. Un mes más de presión y podemos hacer que firme los papeles de tutela. Tenemos que ser cuidadosos, advirtió Lupita con su voz de abogada. No podemos aparecer como manipuladores. Todo tiene que parecer decisión de ella. ¿Y qué hay de la propiedad de Ensenada?, preguntó Adriana. Javier, dijiste que esperarías a que ella muriera para reclamarla, pero si la declaramos incompetente, podríamos tomar control ahora. Esa propiedad es mía, respondió Javier con una firmeza que nunca le había escuchado. Papá me la confió a mí. Ustedes tienen el restaurante. El restaurante del que tú también te beneficiarás una vez que tengamos control total, señaló Roberto con tono amenazante. No te hagas el santo, hermanito. Todos estamos en esto juntos. Escuché a Lupita suspirar. A veces me pregunto si no estamos yendo demasiado lejos. Es nuestra madre después de todo. Es nuestra herencia, cortó Roberto. Herencia que ella podría regalar a la iglesia o a caridades si no actuamos. Ya sabes lo religiosa que se ha puesto últimamente. ¿Quieres que todo el trabajo de papá termine en manos de extraños? El silencio que siguió fue roto por Adriana. El mensaje de voz clonado fue una jugada brillante. La desestabilizó completamente. ¿Creen que deberíamos enviar otro? No, dijo Lupita rápidamente. Ya cumplió su propósito. La hizo parecer paranoica cuando lo mencionó. Más sería excesivo y podría levantar sospechas. Siguieron hablando durante 20 minutos más, discutiendo estrategias, timelines, cómo dividirían los bienes una vez que tuvieran control legal sobre mi patrimonio. Hablaban de mí como si ya estuviera muerta o como si fuera un obstáculo a eliminar, no como su madre sino como un problema a resolver. Las lágrimas rodaban silenciosamente por mis mejillas mientras escuchaba. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi familia. Pero también eran las pruebas que necesitaba. Grabadas, fechadas, innegables. Cuando finalmente bajé, fingiendo sentirme mejor, los encontré charlando animadamente sobre trivialidades, con sonrisas falsas pintadas en sus caras. Les serví café y pan dulce, actuando como la madre cariñosa que esperaban ver, mientras por dentro algo en mí se quebraba definitivamente. Esa noche, después de que se fueron, envié las grabaciones a Mariana. Su respuesta fue inmediata: con esto ganamos. Prepárate para el enfrentamiento final. Pero ganar significaba perder. Porque aunque pudiera proteger mis bienes, mi restaurante, mi independencia, había perdido algo mucho más preciado. Había perdido la ilusión de que tenía una familia que me amaba más allá del dinero.
Me arrodillé frente al altar casero de la Virgen de Guadalupe en mi recámara y recé como no había rezado en años. No pedí venganza. Solo pedí fuerza para lo que vendría después. El padre Miguel me había ofrecido la sacristía de la parroquia como lugar neutral para el enfrentamiento. Las cosas que se dicen en la casa de Dios tienen peso especial, me dijo. Y quizá su presencia les recuerde a tus hijos lo que realmente importa en la vida. Era un sábado de junio, y el aire dentro de la sacristía olía a incienso, velas y madera vieja. Las paredes estaban decoradas con imágenes de santos, y la luz del sol entraba por las ventanas altas creando patrones dorados en el piso. Había citado a mis 3 hijos a las 10 de la mañana, diciéndoles que el padre Miguel quería mediar una conversación familiar importante sobre mi futuro. Llegaron con expectativas muy diferentes a las mías. Roberto entró con una sonrisa confiada, Adriana a su lado llevando una carpeta que probablemente contenía los documentos que querían que firmara. Lupita lucía profesional en su traje de abogada, lista para conducir lo que pensaba sería una negociación fácil. Javier entró último, más nervioso que los demás, como si algo en su conciencia le advirtiera que esto no sería lo que esperaban. También estaban presentes Mariana mi abogada, Beatriz mi aliada, el padre Miguel, y para mi sorpresa, Teresa mi comadre quien insistió en venir, para darte fuerza moral, comadre. Mis hijos parecieron desconcertados por la audiencia, pero tomaron asiento en las sillas que habíamos arreglado en semicírculo. Yo me paré al frente, con las manos entrelazadas para evitar que temblaran. Los llamé aquí porque es hora de que hablemos con la verdad, comencé. Mi voz sonó más fuerte de lo que me sentía. Durante meses he soportado su manipulación, sus mentiras, su traición. He escuchado cómo cuestionaban mi salud mental, cómo presionaban para que se diera control de mi vida. Y me quedé callada porque no podía creer, no quería creer, que mis propios hijos fueran capaces de esto. Mamá, ¿de qué hablas?, interrumpió Roberto, pero había algo en sus ojos que delataba que sabía exactamente de qué hablaba. Hablo del software de monitoreo que instalaste en mi teléfono el 17 de febrero, dije mirándolo directamente. De los casi $500,000 que has robado del restaurante en los últimos 2 años. De los documentos fraudulentos que me hiciste firmar pretendiendo que eran actualizaciones de permisos. La cara de Roberto perdió todo color. Adriana dejó caer la carpeta que sostenía. Hablo de ti, Javier, continué volteándome hacia mi hijo menor, que durante 12 años ocultaste información sobre la propiedad en Ensenada que tu padre te confió para ayudarme. 12 años guardando ese secreto, esperando tu oportunidad para reclamarla. Javier bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. ¿Y tú, Guadalupe?, dije mirando a mi hija. Mi abogada. La que juró defender la justicia. Preparando documentos para declararme incompetente, asesorando a tu hermano sobre cómo protegerse de cargos de fraude. Usando tu conocimiento legal para atacar a tu propia madre. Tengo pruebas de todo, dije con voz firme. Mariana comenzó a repartir copias de documentos, registros bancarios, la carta de Rodrigo, reportes del software de monitoreo. Pero la prueba más condenatoria es esta. Saqué una pequeña grabadora y presioné play. Sus propias voces llenaron la sacristía, claras e inconfundibles, discutiendo cómo manipularme, cómo dividir mis bienes, cómo el mensaje de voz clonado había sido una jugada brillante. El silencio que siguió cuando paré la grabación fue absoluto. Roberto intentó hablar primero. Mamá, estábamos preocupados por ti, por tu futuro. No te atrevas, grité, y mi voz resonó en las paredes de piedra. No te atrevas a disfrazarlo como amor o preocupación. Los escuché. Escuché cada palabra. No hablaban de mi bienestar, hablaban de mi herencia como si ya estuviera muerta. Lupita se puso de pie, su máscara profesional finalmente cayendo para revelar culpa genuina. Mamá, yo, lo siento. Me dejé llevar. Roberto estaba tan desesperado por las deudas, y yo pensé que si te declarábamos incompetente temporalmente, solo hasta que resolviéramos los problemas financieros. ¿Y quién te dio derecho a tomar esas decisiones por mí?, pregunté. Soy una mujer de 58 años, completamente capaz, que ha administrado un negocio exitoso durante décadas. No soy una anciana confundida que necesita que le arreglen su vida. Adriana comenzó a llorar, murmurando disculpas que sonaban huecas. Roberto tenía la cabeza entre las manos. Javier finalmente habló, ¿qué va a pasar ahora? Miré a Mariana, quien tomó la palabra con voz clara y autoritativa.
Doña Carmen ha revocado todos los poderes previamente otorgados. Se ha establecido un fideicomiso gerenciado por un tercero neutral para proteger sus bienes. En cuanto al señor Roberto Ortega, enfrenta cargos por malversación de fondos. Tiene la opción de devolver el dinero robado y aceptar consejería financiera y psicológica, o enfrentar un proceso legal completo. La propiedad en Ensenada, continué yo, será convertida en un centro comunitario para mujeres mayores, en memoria de tu padre que la compró pensando en protegerme. El restaurante de Tijuana será reestructurado bajo nueva administración. Roberto, quedará suspendido hasta que demuestres capacidad para manejar responsabilidades financieras sin robar. Y en cuanto a la relación familiar, dije sintiendo cómo se me quebraba la voz por primera vez, eso dependerá de ustedes. Si realmente quieren reconstruir la confianza, tomará años. Años de honestidad, de cambio genuino, de demostrarme que soy algo más que una cuenta bancaria para ustedes. El padre Miguel finalmente habló, su voz resonando con autoridad moral. La familia es un sacramento, pero también es un trabajo. Se construye con amor, respeto y honestidad. Lo que ustedes hicieron destruyó todos esos pilares. Carmen tiene derecho a protegerse, a exigir justicia. Y ustedes tienen la obligación, si realmente la aman, de aceptar las consecuencias de sus acciones y trabajar para ganarse de vuelta su confianza. Los siguientes minutos fueron un caos de lágrimas, disculpas, negaciones y finalmente, silencio derrotado. Uno por uno, mis hijos firmaron los documentos que Mariana puso frente a ellos. Acuerdos de devolución de dinero, renuncias de poder, compromisos legales. Cuando todo terminó, se fueron sin mirarme a los ojos. Solo Javier se detuvo en la puerta. Mamá, de verdad lo siento. Papá me confió esa información y la convertí en un secreto egoísta. Perdí de vista lo que él realmente quería, protegerte. Lo siento tanto. Y luego también se fue. Me quedé en la sacristía vacía, rodeada de santos silenciosos y el olor a incienso. Teresa me abrazó mientras lloraba, lágrimas que eran parte alivio, parte dolor, parte liberación. Lo hiciste, comadre, murmuró en mi oído. Peleaste y ganaste. Pero ganar se sentía extrañamente vacío. Porque había salvado mis bienes pero perdido mi familia. O al menos, la versión de familia que pensé que tenía. Han pasado 11 meses desde ese día en la sacristía. 11 meses que se han sentido como una vida entera. Mi casa sigue oliendo a canela y chocolate cuando cocino, las campanas de la catedral siguen marcando las horas, el mercado sigue bullicioso con vendedores y colores. Guadalajara no ha cambiado, pero yo sí. El restaurante de Tijuana se recuperó bajo nueva administración. Roberto cumplió con su acuerdo de devolución del dinero, trabajando en 2 empleos para lograrlo. No maneja más las finanzas del negocio, pero se le permitió quedarse como chef, que siempre fue su verdadera pasión de todos modos. Dice que cocinar le da paz, le recuerda quién era antes de que la codicia lo cegara. Javier me trae café cada domingo. No hablamos mucho todavía, las palabras siguen siendo difíciles entre nosotros, pero él viene. Se sienta en mi cocina, toma café, a veces toca su guitarra. Son pasos pequeños, pero son pasos. Me confesó que todo este tiempo sintió que debía ser el exitoso, el proveedor, y la propiedad de Ensenada representaba su oportunidad de finalmente ser alguien a los ojos de la familia. Ahora está en terapia, trabajando en entender que su valor no viene de propiedades o dinero. Lupita es la que más ha luchado con el perdón propio. Como abogada, sabía exactamente lo que estaba haciendo, y esa conciencia la consume. Ha tomado un año sabático de su práctica legal para hacer trabajo voluntario con organizaciones que protegen a adultos mayores de abuso financiero. Dice que es su forma de expiar, de usar su conocimiento legal para proteger en lugar de atacar. Nos videollamamos cada miércoles. Las conversaciones son incómodas todavía, llenas de silencios y lágrimas, pero las tenemos. El centro comunitario en Ensenada abrió hace 3 meses. Es un espacio hermoso donde mujeres mayores pueden aprender sobre tecnología, finanzas personales, protección legal. Beatriz me ayudó a diseñar un programa educativo sobre reconocer señales de abuso financiero familiar. Para que otras abuelas no tengan que pasar por lo que tú pasaste, me dijo. Doy talleres allí una vez al mes. Mujeres de todas las edades vienen a escuchar mi historia. Les hablo del mensaje de voz con mi propia voz llorando, del software de monitoreo, de cómo mis propios hijos conspiraron contra mí.
Les enseño las señales de alarma que yo pasé por alto, los recursos legales que existen, la importancia de tener aliados de confianza. Pero también les hablo de perdón. No el perdón barato que pretende que nada pasó, sino el perdón trabajado, ganado con lágrimas y tiempo. El perdón que reconoce el daño pero elige no quedar definido por él. ¿Confías nuevamente en tus hijos?, me preguntó una mujer después de un taller reciente. Confiar es algo que se construye con el tiempo, respondí honestamente. Mis hijos destruyeron la confianza que había construido durante décadas. Reconstruirla tomará probablemente el resto de mi vida. Algunos días avanzo, otros retrocedo. Pero elegí darles la oportunidad de intentarlo, porque al final, siguen siendo mis hijos. La Virgen de Guadalupe en mi recámara ahora está acompañada de fotos nuevas. Fotos de mis nietos, que nunca tuvieron culpa en todo esto y que merecen una abuela presente. Fotos de Beatriz, Teresa, el padre Miguel, todas las personas que me sostuvieron cuando mi mundo se desmoronaba. Fotos de Rodrigo, cuya carta desde el más allá me dio las armas que necesitaba para pelear. He aprendido cosas sobre mí misma que nunca imaginé. Aprendí que confiar no significa ser ingenua, que el amor no requiere ceguera. Aprendí que puedo ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo, que protegerme no me hace menos compasiva. Aprendí a usar un celular de verdad, no solo para llamadas sino para protegerme, para documentar, para conectarme con redes de apoyo. También aprendí sobre el dolor. Sobre cómo puede transformarte si lo dejas, sobre cómo el peor dolor puede venir de las personas que más amas. Pero también sobre cómo el dolor compartido se hace más liviano, sobre cómo la comunidad puede sostener lo que la familia no pudo. Mi testamento ahora está en orden, protegido por salvaguardas legales que nadie puede manipular. El restaurante tiene estructuras claras de sucesión. Mis propiedades están bajo fideicomisos que garantizan su uso correcto. Pero más importante, yo estoy en control. No porque no confíe en nadie, sino porque aprendí que confiar sin verificar es negligencia, no virtud. ¿Me arrepiento de haber expuesto a mis hijos? No. Hubiera sido más fácil dejar que ganaran, fingir no saber, permitir que me declararan incompetente. Hubiera mantenido la ilusión de familia unida. Pero hubiera sido una mentira, y yo aprendí que las mentiras eventualmente nos consumen a todos. Cada noche, antes de dormir, agradezco 3 cosas. Agradezco por la verdad revelada, aunque doliera. Agradezco por las personas que me creyeron cuando mi propia sangre no lo hizo. Y agradezco por la fuerza que encontré en mí misma, una fuerza que no sabía que poseía hasta que no tuve opción más que usarla. A las mujeres que escuchan esta historia, les digo, nunca es tarde para defender lo que es suyo. No su dinero o propiedades necesariamente, aunque eso también es importante. Sino su dignidad, su autonomía, su verdad. No dejen que nadie, ni siquiera sus propios hijos, les hagan dudar de su realidad. Y si les envían un mensaje de voz extraño a las 3 de la mañana, con su propia voz llorando, no lo ignoren. Investiguen. Pregunten. Busquen ayuda. Porque a veces las herramientas de nuestra época pueden usarse para el mal, pero también pueden usarse para descubrir la verdad y protegernos. Mi nombre es Carmen Ortega, tengo 59 años ahora, y vivo en el corazón del centro histórico de Guadalajara. Soy sobreviviente de traición familiar, abuso financiero y manipulación tecnológica. También soy madre que está aprendiendo a perdonar, abuela que protege su legado, mujer que descubrió su propia fuerza. Y esta es mi verdad, mi historia, mi testimonio. Para que otras mujeres sepan que no están solas, que pueden pelear, que pueden ganar. Y que ganar a veces significa perder lo que creías que tenías, solo para descubrir lo que realmente necesitas. La familia que tengo ahora es más pequeña pero más real. Las relaciones son frágiles pero honestas. Y cada día es un paso más en el largo camino de reconstruir lo que se rompió, sabiendo que quizás nunca vuelva a ser lo que fue, pero puede ser algo nuevo, algo más fuerte, algo verdadero. Y eso, al final, vale más que cualquier restaurante, propiedad o herencia. La verdad vale más que la comodidad de la mentira. Siempre.